buenos días. Muchísimas gracias por esta aceptación a conocer quién es Adrián Hernández Balboa, cómo es, y bienvenidos a Mío Tabasco. Buenos días, Adrián. Buenos días, Claudia. Al contrario, el gusto es mío. Y además en este ambiente súper agradable, con esta vista maravillosa de uno de los íconos de nuestra ciudad, la Laguna de las Ilusiones, no podía ser mejor lugar para hacer esta entrevista. Agradecido contigo y saludo a todo tu auditorio también. Muchísimas gracias. ¿Cómo fue la infancia de Adrián? ¿Dónde creció? Preciosa. Primero te digo, tengo unos recuerdos maravillosos de mi infancia, una protección familiar muy bonita, con algunas limitantes, pero la verdad es que esas limitantes, si tú me las preguntas, no las tengo en la memoria, sino la parte de la protección, de la ayuda, del amor de los padres también y el convivio con mis hermanos, con ¿Tu los papi a amigos. qué se dedicaba, tu papá? Mi padre ha tenido dos actividades toda su vida. Una ha sido servidor público y otra ha sido también ganadero desde hace ya varias generaciones. Amante del campo, vocación de campo. Pero ese es, incluso yo te diría que la primera es ese amor a la tierra. Y la segunda es el tema de su profesión. Él es abogado y terminó siendo un servidor público por muchos años. No estuvo en la política, estuvo como servidor público. ¿Y tu mami? Y mi mami ama de casa, que además una ¿Cuántos ama de hijos casa, son? 5 ¿Tú? hermanos, 4 varones y 5 hijos. 4 varones y una mujer. La de en medio era el sándwich, muy ¿Y tú protegida. qué número eres? El segundo. Muy bien. El segundo. Entonces, pero además te decía yo que con mi mami, que es ama de casa, es una cocinera extraordinaria, en el alto sentido de la palabra. Es una gente Tiene que buen disfruta. sazón. No, hombre, es maravilloso sus platillos de mi madre. Entonces, muy bonito. Una primera parte de nuestra infancia la vivimos en Sarlat, ahí en el centro de la ciudad. Pues nuestros paseos, te imaginarás, Plaza de Armas, Pajarito, Parque Juárez, en ese Villahermosa de los 70s, que era otra cosa, que era mucho más pequeño, que todo el mundo nos conocíamos, que las paseadas no eran en las plazas, sino que las paseadas los fines de semana, de los domingos, era ir a los parques precisamente con las familias, y los domingos en las mañanas nos metían al matiné de todos esos cines que ya hoy desaparecieron, el Sheva, el Tropical, que además nos ponían desde las 9 de la mañana, nos iban a sacar hasta la 1, nos echábamos 3 películas. Era en esa época en donde además, después de que terminaba una película, todos subíamos al escenario a jugar a las luchas, a jugar a las travesuras. Muy sanas. No, súper. Bueno, ahorita ya la experiencia de los niños es otra, ¿no? Porque ya está unada la tecnología. Pero ¿con cuáles de tus hermanos te llevabas bien o con todas te has llevado bien? Afortunadamente con todos. Fíjate que tenemos una muy buena relación. Yo soy quizás el más seco de todos los hermanos. Seco en el sentido de menos expresivo en el tema de los afectos, pero realmente nos llevamos muy bien. Somos una familia muy unida. Con todas, como cualquier otra familia, con nuestras diferencias, con nuestras, a veces, situaciones temporales también, de molestias, de enojos, pero lo que más pesa allí es un tema de alegría, de unidad, de ayuda, de apoyo, de solidaridad, que es parte de los principios que nos enseñó mi papá, mi mamá también. Entonces, la verdad es que nuestra infancia es algo que yo lamento mucho que hoy muchos niños en el municipio del centro no la puedan vivir de esa manera tan libre, porque nosotros no teníamos la situación del cuidado que hoy están obligados los papás, incluso hasta llevarlos a la escuela, ¿no? A nosotros prácticamente, salvo el kinder, de ahí a la primaria íbamos solos, a la secundaria íbamos solos en el asunto, porque no había esta inseguridad, y además nuestros paseos, después mis papás se pasan a vivir a la colonia Reforma, y lo que nos quedaba un poquito más cerca de la Deportiva. Yo les platico a muchos jóvenes cuando me reúno con ellos, que a ellos no les tocó esta etapa en donde íbamos a la Deportiva caminando. Todas las palomillas y pandillitas de amigos que se hacían en las calles, también en el buen sentido de la palabra, nos íbamos caminando, y además eran terracerías y eran todavía muchos terrenos baldíos. Y llegamos a la Deportiva, y en esa época no se acostumbraba a ninguna botella de agua, ni estos botellas que te tomas para poderte rehidratar. La rehidratada era en el pico de la llave, ¿no? Sí. Eso era estupendo. Era otra época. Nos bañábamos en la fuentecita que estaba alrededor de los juegos de la Deportiva. Era otra cosa. La verdad es que, bueno, veníamos a la Laguna de las Ilusiones también
a darnos las paseadas. No estaba tan poblado muchas zonas de la Laguna de las Ilusiones. Todavía me tocó meterme a la Laguna de las Ilusiones hace un buen rato y ni se les ocurra, por favor, eso ya es un riesgo. Por los Eso cocodrilos. es como cuando haces los anuncios, ¿no? Todavía nos tocó bañarnos en la Laguna de las Ilusiones. La verdad, es una cosa totalmente diferente al Villahermosa que hoy tenemos, que por supuesto los niños pues también ya tienen otra manera de divertirse, de socializarse, que muchas veces también es más con un aparato, con un teléfono, que creo que también ese es un reto que tenemos como papás. Los que vivimos otra época, de poderles inculcar que realmente lo más bonito no es ese aparato, no son las computadoras, no son los programas, sino esta cercanía, este convivio con los amigos, con las amigas, que eso es lo que te va a marcar en tu vida adulta, ¿no? Yo creo y te va formando como ser humano también. Total y absolutamente. ¿Qué le has aprendido a tu papá? Pues yo creo, y siempre ha sido una cuestión aspiracional, le he querido aprender todo. No sé si lo he logrado, porque mi padre sigue siendo una gente a la que respeto, admiro y de la que me siento plenamente orgulloso. Y siempre se los inculco también a mis hijas. Yo tengo 2 nenas. ¿Cómo y siempre se le digo, llaman? ¿Qué belleza? se llama Natalia y Regina. Una acaba de cumplir 15 años y otra de 13 años. Y yo siempre les transmito los mismos que mi padre nos transmitió. Los mismos valores. Exactamente, Trabajo. trato de ser los mismos, trabajo, honradez, que cuando vayas en la calle la gente hable bien de tu padre. Yo, la verdad es que, aunque te decía yo, mi papá no fue político, fue servidor público, a donde yo voy, en comunidades, en rancherías, porque mi padre se dedicó mucho al sector agrario. Estuvo trabajando mucho en reforma agraria, en la CNC como abogado de la CNC. Entonces tenía mucho contacto con esa época también, que era un sector muy fuerte, el campesino en Tabasco. Y yo de repente, cuando he tenido algunos cargos, voy a comunidades, a rancherías, a ejidos, y me lleno el pecho de orgullo cuando hablan de mi padre, cuando se refieren de él, el trato que tuvo, su manejo honrado en la vida pública. Entonces realmente es algo muy bonito, y ya no que decirte de la familia, ¿no? Mi padre logró formar una familia con hijos unidos, con hijos que nos respetamos, con hermanos que nos sentimos hermanos, y que siempre ha sido ese valor de la familia fundamental, y que se lo seguimos inculcando a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, y que con nuestros sobrinos nos abrazamos, nos damos besos, hombre o mujer, porque creo que también es fundamental este proceso de demostrar también el afecto. Aunque te digo que yo soy un poquito el más reservado de todos mis hermanos, siempre esa situación de poder hacer esta demostración es fundamental. No solamente hay que sentirlo, sino hay que decirlo. Entonces, para mí mi padre sigue siendo un ídolo, de lo que yo me siento plenamente orgulloso, y yo espero poder construir también esos mismos valores, fundamentar mi vida personal, familiar, bajo esas mismas líneas, y ojalá que también algún día mis hijas puedan decir y sentirse orgullosas también cuando en el caminar de su desarrollo lo van a decir, puedan, estoy segura, ¿no? De tu mami, ¿qué nos puedes decir de tu mamá? ¿Cómo se llama? Evelia. Evelia. Evelia Balboa Jiménez, mi madre, igual. La verdad es que si hay algo que en una familia representa la unión, el cariño, el amor, la protección, la entrega, los cuidados, se llama mamá. Y 5, imagínate. 5, es correcto. Y además, bueno, ya no te he terminado de platicar muchas de las historias, pero mis padres, antes de tener a los primeros 3, viajaron, estuvieron viviendo en distintas ciudades. Mi padre fue una gente que decidió darnos una mejor vida, y decidió enfrentar los retos ya con hijos, incluso estudiar su carrera profesional. Mi padre viene a Villahermosa porque no es originario de aquí, mi padre es originario de Chiapas. Viene a Villahermosa con 2 hijos. Yo llego aquí cuando tenía 2 años. Ya, choquito, totalmente. No, yo no tengo otra situación. Imagínate, 2 años, no sabes ni a dónde estás todavía. Claro. En ese momento. Mi padre viene a estudiar la carrera aquí en Villahermosa, en lo que era el Instituto Juárez, que estaba ahí en 27 de febrero. Además, orgullosamente también de las otras cosas de mi padre, pues fue de las gentes que sacó los primeros lugares en la universidad durante su carrera.
y durante su carrera tuvo prácticamente los 5 hijos. Y sin embargo, yo los recuerdos también de mi padre era que ponía el catre en esa época, se acostumbraba para el calor, sacaba el catre y ahí se ponía a Una leer. familia muy tabasqueña. Total y absolutamente, no hay ni vuelta de hoja. Y mi madre siempre protegiéndonos, ayudándonos. Yo uno de los recuerdos más bonitos que tengo de la infancia era para salir en la época de calor, que eran unos, como es en Tabasco, que son unos calores grandísimos. Mi madre hizo unos pabellones, ella lo hizo, unos pabellones enormes. Y nos subíamos a la azotea toda la familia, mi mami, mi papá y los 5 hermanos, a pasar esos calores con un pabellón. Eran como acampar, imagínate salir en la noche, ¿no? Eran unas noches preciosas con mis hermanos jugando, vacilando, que también ya después de 3 o 4 llamadas venía el chancletazo para que ya no durmiéramos todos. Y ahora que dices que tu mami tiene muy buen sazón, extraordinario. ¿Cuál es su comida favorita que te hace tu mamá? La verdad es que el otro día también me preguntaron y les digo que tiene un sinfín de platillos en verdad, desde la comida, postres. Es una gente que aunque nunca estudió nada de cocina, es que se puso de moda la carrera. Te puede hacer un platillo el que tú quieras, nada más de sentarla en algún lugar, y es extraordinaria cocinera. Incluso alguna vez se hizo un libro aquí en Tabasco hace 9, 10 años sobre cocina. ¿Tabasqueña? Tabasqueña, cocina tabasqueña, y ahí aparece también mi madre en ese pues ya libro. lo vamos a buscar en algún momento, porque también yo me quedé con pero un día vino una tía que vive de fuera se lo diste. Y se lo tuve que dar, me tuve que desprender de ese libro, que además nos hicieron muchas ediciones. Pero sería bueno retomarlo. Sí, y además de un producto que es como primo hermano del cacao, y de ese producto que es muy difícil ya conseguirlo. ¿Cuál es el primo? Yo no me acuerdo ni siquiera el nombre. Se hace un dulce que mi madre lo hace, que es muy parecido al ¿No es chocolate. el Nance? No. Es un producto igual con muchas de las propiedades del cacao. Se me fue ahorita. Ya bueno, ya vendrá durante el transcurso de la plática. Va a decir, ¿cómo no te acordaste? Aquí fue toda tu primaria, secundaria. Todo, kinder, primaria, secundaria y prepa. En todas fue en escuelas públicas. ¿Y cómo era ese Adrián en primaria, en secundaria? Algo típico tenía Adrián. Bueno, seco dudo que haya sido seco. Fíjate que sí, bastante. He sido muy formal siempre. Quizás también porque mi padre es muy metódico, muy formal también. ¿Deportes? ¿Qué deportes practicabas? Eso sí, en primaria fui un vaguito del fútbol. Ah, muy bien. Me encantaba el fútbol, me encantaba. ¿En torneos de fútbol, campeonatos de fútbol, sí, de tus escuelas? Todo. Siempre lo que era fútbol lo jugué toda la primaria. En la secundaria cambié un poquito de deporte y como en la secundaria lo que estaba la cancha de básquetbol, pues sí. Lo que más practiqué fue el básquetbol. En Tabasco se da mucho también la práctica de básquet y béisbol. ¿Y béisbol nunca te llamó la atención? Mi hermano mayor sí jugó béisbol. Yo fui con él alguna vez a una práctica también, me dieron un pelotazo. Ahí quedó, las ganas. De aquí no soy, pero te quiero decir algo, que lo que más practiqué fue fútbol, pero lo que me encanta ver, disfruto, gozo, es el béisbol. Soy un aficionado del béisbol. Yo tengo, si algún día me dan oportunidad, vas a ver mi recorte del periódico El Universal, cuando en el 93 los Olmecas fueron campeones de la Liga Mexicana, que yo lo disfruté. Entonces eres admirador de los Olmecas. Soy admirador del béisbol, me encanta, porque es de mucha estrategia y todo, pero obviamente orgullosamente sabes que ha sido la única que hemos ganado un campeonato, pues todos los tabasqueños lo celebramos. Yo ya estaba en la Ciudad de México, ya estudiando mi carrera, pero yo me acuerdo que todos los tabasqueños que vivíamos... Estaban felices. No, hombre, hicimos una fiesta yo creo que más grande que la que hicieron acá.